Los premios Ariel son el reconocimiento más importante que existe para el cine mexicano. Desde hace 78 años, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega estas estatuillas para celebrar lo mejor en dirección, actuación, guión, fotografía y muchas otras categorías. Es como el Oscar mexicano, pero con un sello propio, contar nuestras historias a través de diversas miradas. Este 2025, la gran protagonista fue Sujo, que se llevó el Ariel a Mejor Película y Mejor Dirección, además de otros premios que confirmaron su fuerza como una de las cintas más importantes del año. Esta historia nos mete de lleno en una realidad marcada por la violencia, pero también muestra cómo, en medio de todo ese contexto, todavía existe la resistencia, los sueños y la búsqueda de la libertad. El triunfo de Sujo no solo es un reconocimiento al talento de su equipo creativo y actoral, sino también una señal de que el cine mexicano sigue apostando por contar historias que nos duelen, nos mueven y nos hacen reflexionar. En cada emisión, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias pone su mejor esfuerzo para acercar este galardón al público y que conozcamos a los creativos mexicanos que ponen en alto el cine hecho en nuestro país. Una noticia que por supuesto nos llenó de mucho orgullo a la comunidad universitaria. Bien lo describe Fer en el minuto inicial. Oficialmente Sujo es una película multigalardonada y es por eso que hoy aquí en Trending queremos dedicarle un poco la conversación a lo que es la temática que toca esta película, que además, pues bueno, producida por gente emanada de la universidad y también con la asistencia de la ENAC, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, Ren Astrid, y además, pues bueno, atravesando contextos en nuestro país que siempre son complejos, lo que es la conmemoración del 2 de octubre, lo que es también la conmemoración del 26 de septiembre de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y también lo que está pasando en estos momentos en la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Por supuesto, desde este espacio expresamos nuestro rechazo siempre a las actitudes violentas que han aquejado a la comunidad estudiantil, Ren, y entonces por eso es que queremos voltear a ver lo que es estas representaciones de la violencia que viven las juventudes en nuestro país y lo importante que es seguir teniendo estos productos culturales. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola, Beto, bien, gracias. Con este tema muy importante que ya mencionas, y es que, por supuesto, desde la televisión universitaria queremos reafirmar nuestro compromiso para los entornos libres de violencia en las juventudes. Aquí en Trending siempre buscamos los temas que nos llamen, que nos lleven a los jóvenes, y en eso está el que hoy querramos utilizar este espacio para la reflexión, para el diálogo en torno a las posibilidades que nos ofrece la ficción, Beto, de pensar e imaginar otros escenarios y otros futuros posibles. Y para esto, nuestra invitada de hoy no necesita presentación: mujer, cineasta mexicana, ganadora en 2 ocasiones del premio Ariel y una estatuilla a Mejor Ópera Prima. Ella, junto a Fernanda Valadez, son probablemente las 2 miradas más importantes que tiene el cine mexicano en este momento. Y bueno, ya para entrar de lleno a este programa, Astrid, bienvenida en Trending. Muchísimas gracias, muy muy feliz. Fue a Mejor Película, ahora sí, ya es recibimos el premio a Mejor Película, entonces estamos muy muy contentas con esta película llamada Sujo. Bienvenida, Astrid. Bienvenida, Astrid. Y bueno, ya Sujo tiene una temática bastante, digamos, cercana para nosotros los mexicanos. ¿Nos puedes platicar un poco de qué es lo que trata y cómo se relaciona con este tema de los jóvenes y los entornos en la violencia? Mira, Sujo es una película que ya lleva un rato con nosotras. Ahorita estoy yo presente aquí, pero es una codirección junto con Fernanda Valadez, que también es egresada de la UNAM. Y es una película que habla sobre un chico que nace en un contexto muy adverso, es el hijo de un sicario, y muy pronto en la historia pierde a su padre, producto de la violencia, y entonces lo vemos crecer a lo largo de varios años. Y la gran pregunta de esta película es si es posible que este chico cambie ese destino que pareciera ser que se va a convertir él también en un sicario. Uh-huh. Entonces, una película, la verdad, muy, muy emotiva para nosotras, y lo que decías al inicio es lo que queríamos un poco decir, es que el cine, particularmente el cine de ficción, nos permite imaginar un futuro distinto, ¿no? Y eso es lo que busca esta película. ¿Por qué plantear un tema, Astrid, desde la mirada de un joven? Porque tal vez se podrán ver otros productos de cine o de televisión, Ren, que hablen de pues, el tema del narcotráfico, de la violencia, pero esta mirada es desde pues, una infancia y una juventud, así es como ya termina la película. ¿Por qué plantearlo desde esa mirada en esta película?
Mira, eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que está relacionado con que cuando estábamos haciendo nuestra anterior película, que se llamó Sin Señas Particulares, nos tocó trabajar en comunidades rurales cercanas a Guanajuato, donde hay muchísimos chavos de esa edad, donde estuvimos filmando y estábamos buscando actores para esa película. Y entonces, a la hora de hacer entrevistas con ellos, pues fue una experiencia, la verdad, muy conmovedora para nosotras, de mucho aprendizaje, porque escuchábamos estos chavos que querían comerse el mundo con un montón de sueños, expectativas, y al mismo tiempo con un montón de limitantes producto de su origen, ¿no? Y de las circunstancias políticas y sociales de la zona. Muchos de ellos ya empezaban a hacer trabajo para el crimen organizado. Por la época y la zona era trabajos para el huachicol, ¿no? Entonces, eso nos hizo pensar a Fernanda y a mí que era muy importante hablar de este tema que a Fer y a mí nos preocupa mucho, que tiene que ver con la violencia, desde ahí, desde decir, estos chicos tienen todo el derecho de querer cambiar su realidad, ¿no? De sentirse representados, ¿no, Ren? Que es un poco también de lo que va esta conversación. Beto, ya lo mencionabas al inicio de este programa. Astrid, estamos en la conmemoración de 2 de octubre, de los 43 de Ayotzinapa, también algunos sucesos que han hablado de la violencia en torno a los jóvenes. Aquí quiero mencionar algo muy importante, y es que yo siempre pienso que en el cine no importa mucho el qué, sino el cómo, porque tal vez muchas personas no hayan tenido la oportunidad de ver la película y aquí empiezan ya los spoilers un poco, pero esperamos que esto solamente sea información que les llame más a ver esta película. Y hay una escena en específico, Astrid, donde este joven Sujo llega a Ciudad Universitaria con toda su imponencia, visita la Facultad de Filosofía y se encuentra con un mural de los 43 de Ayotzinapa. ¿Por qué tomar esta imagen tan específico, con tantos espacios de la universidad? ¿Qué importancia tenía esta parte en la historia? Híjole, era importantísimo porque el gran giro de la película es que de pronto este chico lo vemos en CEU, ¿no? Y con esta aspiración de poder entrar a la universidad, con todo lo que significa la universidad para los mexicanos, esa lucha que hemos tenido histórica por mantenerla en gratuidad, ¿no? Entonces, cuando estuvimos buscando las locaciones, había una a la que no íbamos a poder acceder por una cuestión administrativa en ese momento, estaban en paro, pero sabíamos que ahí en la Facultad de Filosofía estaba ese mural, que para nosotros era muy significativo porque estábamos tratando de verbalizar que Sujo, sin saberlo, es parte de todas estas movilizaciones sociales, de cambios de conciencia y de un momento histórico muy particular. Y eso es lo que hace a la universidad tan fuerte, yo creo, ¿no? Que es una especie de crisol de mexicanos que llegamos aquí, que queremos cambiar y nos volvemos de alguna manera a esa conciencia del país, ¿no? Astrid, ¿cómo fue el desarrollo de personaje? O bueno, ¿cómo fue que lo planearon? También una parte emocional, al final de cuentas, como dices, no, Ren, o sea, creo que ya vamos a spoilear a mucha gente que no la haya visto, pero también aplica la de, ustedes en la película muestran, no lo dicen, y entonces muestran a un chico que al final de cuentas también sigue siendo parte del crimen cuando roban los artículos. Pero al final de cuentas, pues es seguir sintiendo la empatía de él, ¿no? O sea, ¿cómo fue el desarrollo de personaje para presentar también esta parte emocional y la problemática que envuelve toda la película? Bueno, fuimos ahora sí que poco a poco pensando en cómo podíamos hacer que esta película fuera una especie de que el espectador se preguntara si también esa especie de marginalidad no es producto de nuestro prejuicio. Es decir, este es un chavo que viene de unas condiciones determinadas y que llega, como muchos mexicanos, desplazados, forzados por la violencia en ciertas zonas del país, y de pronto llegan a las ciudades a vivir en marginalidad, ¿no? Entonces este chavo llega a la universidad, entonces ir construyendo poco a poco todos esos elementos que por momentos al espectador te haga pensar, no lo va a lograr, no tiene con qué lograr, no tiene cómo salir de ese círculo. Y la película poco a poco te va mostrando diferentes personajes que van permitiendo que este chico, y además su propia voluntad, que cambie su destino. Lo que queríamos hacer de alguna manera fue utilizar estas figuras del huérfano que hay en la literatura desde hace muchos siglos, que le permite al lector, ¿no? Y a la sociedad, a través de la historia de un niño, comprender un poco el contexto social e histórico en el que nos encontramos. Y para nosotras por eso era tan importante hablar de Sujo de esa manera.
También retomando esto que hablábamos de por qué escoger específicamente a estos personajes, Beto Sujo es un hombre, ¿no? Un hombre que crece también en Michoacán, o sea, que son contextos de las exigencias de masculinidad, pues muy específicas. Entonces, ¿qué particularidad hay también, Astrid, con esta parte de que él se encuentra con un grupo de hombres que le dicen de cosas en una clase de box, de esta constante presión por qué tipo de hombre tiene que ser, incluso si tiene que ser como su papá? O sea, ¿qué hay sobre la figura masculina en torno a Sujo? Mira, de las cosas que aprendimos mucho en nuestro trabajo previo en las comunidades es que muchas de esas comunidades se sostenían en su mayoría por mujeres porque muchos de los hombres migraban o muchos de los hombres eran forzados a trabajar con el crimen organizado en alguna capacidad. Entonces creemos siempre que la juventud es un momento de mucha vulnerabilidad para todos, ¿no? Claro. Pero es todavía más patente y latente en los hombres porque están haciendo esta, como dices tu formación de lo que consideramos que es la masculinidad. Entonces, no es extraño que en la película de alguna manera hayamos puesto estos personajes femeninos alrededor, pero todo con el fin de la construcción de este hombre particular que es Sujo, porque nuestro protagonista es un hombre. Claro. Entonces, es un poco como desmontar, ¿no?, estas ideas de qué significa y qué significa también esta herencia de lo masculino, que en el caso de lo del padre, bueno, además viene ligada al crimen, ¿no? Entonces, bueno, creo que Sujo hace muchas reflexiones. Ahí están, por supuesto, la idea de las madres buscadoras, de lo central que es una maestra, ¿no? En el caso de que tenemos en Sujo, las madres que forman a los hijos que quedan huérfanos. O sea, creo que hay muchos elementos que nos permitieron decir eso que nosotras también creemos al respecto del mundo, ¿no? Que es que las mujeres también podemos ser un factor muy importante de cambio. Y sobre todo algo que creo que hemos platicado aquí en Trending, Ren, esta situación de estos productos culturales, como lo son películas, que son cercanas, o sea, que son de mexicanos para mexicanos y presentarlo no solo para la audiencia mexicana, sino pues esa proyección que puede tener a nivel internacional. Astrid, Ren, es momento de hacer una pausa. Nosotros vamos a ir a un muy breve corte, pero continuamos aquí en Trending porque estamos teniendo una muy buena conversación al respecto de la temática de la película Sujo, ganadora del premio Ariel a Mejor Película. No se despeguen aquí de Trending. En sus más de 60 años de existencia, la ENAC, antes conocida como CUEC, se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes en la creación y desarrollo del cine nacional. Su papel en México es histórico, al haber sido la primera escuela de cine, profesionalizando así el oficio cinematográfico. Sus egresados han forjado piezas audiovisuales de relevancia nacional. El documental El Grito, dirigido por Leobardo López Arreche, se consolidó como el testimonio fílmico del movimiento estudiantil del 68 por excelencia, resultado del esfuerzo de estudiantes del CUEC al registrar este acontecimiento social, el cual, años más tarde, sería retratado también en Rojo Amanecer, dirigida por el también egresado Jorge Fons, y que se convirtió en un acto de resistencia artística al ser la primera cinta mexicana en abordar tan censurado tema. María Novaro, con su película Danzón, abrió nuevas posibilidades a la representación femenina en el cine nacional. Luis Estrada y su Ley de Herodes fue blanco de censura por su incómoda sátira y crítica política, y Jaime Humberto Hermosillo, con La Pasión según Berenice, se consolidó como un director transgresor por su mirada sutil y crítica de la represión femenina. La ENAC ha visto a figuras destacarse incluso en el extranjero, como el fotógrafo Emanuel Lubezki, merecedor de 3 premios Oscar, conseguidos por su trabajo en conjunto con el director Alfonso Cuarón, también con un recorrido por la Escuela de Cine de la UNAM. Hoy, la comunidad universitaria se enaltece de orgullo por el trabajo que Astrid Rondero y Fernanda Valadez, egresadas de la ENAC y de la Facultad de Filosofía y Letras, respectivamente, han logrado con su película Sujo, galardonada el pasado 20 de septiembre con el premio Ariel a la Mejor Película Mexicana, refrendando su éxito anterior con las cintas Sin Señas Particulares, así como su interés por abordar diferentes temas que aquejan a la sociedad mexicana actualmente, como la violencia estructural que atraviesa nuestro país.
Una lista muy completa la que nos comparte Gerardo, no solamente de un orgullo mexicano, sino también, por supuesto, orgullo universitario. Continuamos aquí en Trending hablando con Astrid Rondero, directora de Sujo, película mexicana, recién ganadora del premio Ariel a Mejor Película, Astrid. Y bueno, ya veíamos esta parte y la importancia que ha tenido la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas para crear a todos estos directores talentosos y famosos, Beto. Y en esto te quisiéramos preguntar, también nuestros vecinos aquí de TV UNAM, aquí te quisiéramos preguntar, Astrid, ¿qué relevancia tuvo la universidad para que Sujo pudiera tocar pantallas mexicanas y bueno, también a nivel, por supuesto, a nivel internacional? Bueno, el primerísimo es que ahí nos formamos gran parte del equipo creativo de la película, la fotógrafa, la sonidista, yo, ¿no? Entonces, el primero es la formación. Ahí es donde vimos nuestros primeros cortometrajes, donde aprendimos a contar historias, ¿no? El rigor de lo que significa hacer cine. Pero lo otro y que fue fundamental fue la oportunidad de poder entrar a la universidad a filmar esta historia, porque no es algo sencillo que en una universidad con tantas cosas que suceden, pues te permitan entrar a hacer una película como esta. Entonces eso fue fundamental. Y el siguiente paso fue el apoyo que tuvimos ya que la película estaba terminada para que pudiera llegar todavía más sectores, porque a través de Fundación UNAM recibimos un apoyo que le permitió a Sujo a que no nada más llegara a su ruta comercial, que por suerte tuvimos una buena ruta comercial, más allá de eso, que se llevara a entornos distintos, ¿no? Como en otros estados, en lugares académicos. Entonces ese fue un apoyo muy, muy importante para Sujo. Astrid, y con todo este panorama que mencionas como en el marco tanto de la logística como de la formación, ¿cuál es el papel que también juega la universidad para que tengamos estas películas, estos productos culturales con temáticas sociales? No es un documental, pero retrata una historia que bien podría ser real. Y además, esto frente al cine comercial, ¿no? Esto frente a una pelea que creo que parece de décadas, ¿no? Una pelea más bien como constante. Exactamente, ¿no? O sea, una comunidad del cine que es siempre lo comercial contra este tipo de películas que, bueno, a título personal es muy buena película. Entonces, ¿cómo está el papel que tiene la UNAM para formar cineastas como ustedes y además para tocar estos temas? Yo creo que viene desde dentro en el sentido de la formación del pensamiento crítico. Yo creo que es fundamental. Y eso, como les decía, eso jamás podrá estar separado ni de todos los cineastas de los que hablaron hace rato, ni de nosotras. Es decir, de nosotros venimos de una institución que nos permite tener un pensamiento crítico. Entonces, a partir de eso emanan un montón de ideas y además de historias, una reflexión acerca del contexto en el que nos encontramos. Fernanda Valadez y yo tenemos un compromiso muy fuerte con que el cine, como es tan difícil hacer cine, porque eso es importante decirles, toma mucho tiempo, y siendo mujeres además también es importante. Para nosotras sí es un compromiso bien grande llegar a hacer películas que tengan algo más importante que nada más entretenernos. Entonces yo creo que Sujo es una invitación al pensamiento crítico, y el que la UNAM haya dado todo este apoyo, por ejemplo, que salió en la Gaceta con esta nota hermosa de un hijo de un narcotraficante salvado por el amor y la universidad, me parece hermoso, me parece que es lo que tenemos como universitarios que proteger. Les contaba el otro día, por ejemplo, que hay una escena en la película que a mí me conmueve mucho, donde el personaje entra a un salón de la UNAM, y entonces a mí como universitaria me hace pensar, porque además yo soy una universitaria que me tocó entrar con la huelga, me hace recordar que qué bueno que tuvimos, qué bueno que defendimos la gratuidad de nuestra universidad, porque estas aulas históricas son para todos los mexicanos. Claro. Entonces eso creo que es lo que entrega la UNAM en todos los aspectos a una película, y ayudarnos a impulsar un poco más a que los universitarios consuman un cine nacional producido de forma independiente y que habla de nosotros con nuestros rostros y con nuestras historias. Ya mencionas un tema muy importante, que es que ustedes son mujeres cineastas en una industria como es la mexicana, ¿no? O sea, sé que todo el cine es complejo, puede llegar a ser complicado, pero en este sentido, Astrid, ¿qué relevancia y qué representa para ustedes el haber ganado el Ariel a Mejor Película con todos estos contextos y también, pues digamos, con una narrativa tan esperanzadora como llega a ser Sujo?
Mira, significa muchas cosas. El símbolo también está en el premio a Ariel a Mejor Dirección, porque ese era un premio que es todavía muy difícil de obtener para las mujeres. En términos de numeralia la tengo bastante clara porque es un tema que me conmueve. La primer mujer en ser nominada en la historia del Ariel fue la maestra Marcela Fernández Violante en el 76. Vamos a ver. Y luego estuvieron ausentes mujeres de nuevo, y luego hasta el 81, otra vez la maestra Fernández Violante, nunca le dieron el Ariel. Y luego se consiguió por primera vez el Ariel a Mejor Dirección con Tatiana Hueso hasta el 2017. ¿Sí? Entonces, hay una cuestión histórica donde la presencia de las mujeres ha sido prácticamente nula. Estamos muy felices, Fernanda y yo, de ser resultado del esfuerzo de todas esas mujeres, ¿no? Que ahorita sea más posible que una chica diga, quiero dirigir y voy a llegar y lo voy a conseguir. Eso nos llena de emoción. Esta es la primera vez que una directora, Fernanda, es su segundo Ariel como mejor directora, o sea que es la primera vez que sucede y es la primera vez que una mancuerna logra tener el Ariel la mejor dirección. Entonces, son como esos sueños que tenemos en grupo que se van consiguiendo poco a poco y que se tienen que ir construyendo para las siguientes generaciones. Entonces, es algo que nos llena de mucho orgullo, además de todo. Y Astrid, ahorita nos platicabas también, antes de entrar al aire, que pues bueno, ya que termina la película la sientes como una hija, ¿no? Entonces, con todo este contexto que nos das de lo que es para ustedes lograr como dupla de directoras, mujeres, ¿va a tener siempre un espacio especial, Sujo, para ti como cineasta? O sea, ¿cómo la vas a estar recordando tú? Ahorita nos decías, tiene que pasar mucho tiempo para que yo la pueda volver a ver, pero pues bueno, todo lo que ha representado para ti, toda esta carga histórica que nos acabas de describir, pues definitivamente se tiene que sentir muy especial para ti, ¿no? Sí, cada película se siente, porque además es una etapa en nuestras vidas. Uno gana cosas y pierde cosas en el proceso de conseguir terminar una película. Eso tengas o no tengas reconocimiento de la labor. Entonces, nosotras pensamos a Sujo como aquí sí, un hijo, ¿no? Como un hijo muy deseado, muy querido, que nos llena de emoción pensar que el otro día decía, cuando uno analiza qué películas han ganado el Ariel, me llena de emoción pensar que una historia así, la de un chavo que quiere entrar a la universidad de un contexto muy adverso como el que viven cientos de miles de jóvenes en este país, sea la película que quede como la película elegida al Ariel en 2025, se me hace hermoso. Entonces la vamos a recordar siempre con mucho cariño, esperando que esto nos llene de energías para las siguientes películas. Ya estamos acercándonos un poco más al cierre del programa, Beto, pero aquí también nos gustaría saber, Astrid, ¿a ti con qué te gustaría que nos quedáramos los jóvenes con estos contextos tan adversos que estamos pasando como mexicanos? ¿A ti qué es lo que más te gustaría que retratara esta película, Sujo, para quienes estamos pues todavía en edades formativas, ¿no? Jóvenes, con sueños, con todo esto que tú mencionabas de imaginar y pensar futuros posibles? Bueno, con Sujo, yo creo que lo que más nos gustaría que se queden es esta idea de que todos tenemos derecho a elegir nuestra vida, que todos podemos venir de contextos muy adversos y eso no determina nuestro destino. Y por otro lado, la otra cosa que se me hace fundamental es que a lo mejor un acto de amabilidad o de generosidad con un desconocido puede hacer la diferencia. Claro. Entonces creo que es una cuestión de poder soñar y cambiar tu vida y al mismo tiempo también la colaboración hacia la de los otros. Es una reflexión muy fuerte porque justamente de que nos lo platicabas, de que yo tuve la oportunidad de ver la película, pues es justo eso, ¿no? O sea, pues sí, ese conflicto interno que tiene Sujo desprendiéndose de su papá, a quien no recuerdo porque pues era un niño, pero desprendiéndose de lo que él hizo, pues es un mensaje bien importante, Ren, y sobre todo en la actualidad de violencia. Es simplemente no tengo por qué pertenecer a ello, ¿no? O sea, no es algo que me tiene que perseguir toda la vida. Y que también lo mencionaba Astrid en la preparación de este programa, creo que ahorita no recuerdo que haya salido a tema, pero tú nos decías que esta escena en la que se encuentra con el mural era de tus favoritas en la película, ¿cierto? Sí, cuando entra al salón, ¿no? Y se mete así como en secreto y se queda viendo el salón, ese salón que lo ha estado esperando a él durante décadas. Eso se me hace hermoso. Y cómo México convive en estas dos realidades tan fuertes, claro, ¿no? La UNAM por un lado y por otro lado esta, que tampoco carece de belleza, ¿no? Pero estos territorios un poco olvidados, ¿no? Por el Estado. Entonces, bueno, creo que esa es una de las escenas que cuando la filmamos, yo creo que todos estábamos muy conmovidos.
Astrid Rondero, llegamos al final de nuestra entrevista. Qué gusto que hayas podido compartir estos minutos. La realidad es de que tanto la temática como tu perspectiva, pues bueno, nos dan todo un panorama para que aquellos que vean la película pues tengan todo este sentir. Obviamente tú como una de las codirectoras y por supuesto de ya una película galardonada a nivel nacional y también reconocida a nivel internacional. Qué bueno que pudiste platicar con nosotros aquí en Trending, Astrid. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto seguir su trabajo, Astrid, ya lo mencionaba yo al inicio del programa, pero tu mirada y la de Fernanda Valadez son en este momento unas de las más importantes que tenemos en el cine nacional, así que por supuesto estamos muy emocionados por todo lo que venga en su carrera y en las narrativas, como ya lo mencionabas, y lo quiero reiterar mucho porque de verdad Sujo rescata mucho esta parte de imaginar y pensar en qué otros lugares podemos vivir en México más allá de esta violencia y estos contextos del crimen organizado. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Astrid. Y nosotros llegamos al final de este En Trending. Recuerden que tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 20:30 horas, en repetición los sábados a las 19 horas, y pueden checar este y el resto de nuestros contenidos anteriores en el canal de YouTube. Hasta la siguiente semana. Nos vemos, cuídense.